La precipitación media acumulada durante febrero en los embalses de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir ha sido de 106 litros por metro cuadrado, lo que duplica el valor de la media histórica de este último mes en los últimos 25 años. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir terminaron el mes de febrero al 25,7% de su capacidad. Buenas tardes, ¿qué tal están? Una lluvia que ha marcado el mes de febrero y que seguirá estando presente en marzo. Pero hoy hablamos también de sucesos y es que la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 22 años como el presunto autor del apuñalamiento mortal en el cuello de un compañero de piso en Roquetas de Mar, en Almería. Enseguida los detalles, pero antes más asuntos de actualidad. Este lunes Sevilla volvió a vivir una nueva tractorada por parte del sector agrícola y ganadero. Una marcha que se saldó con 2 detenidos que ya se encuentran en libertad con cargos por desobediencia y atentado a la autoridad y que protagonizaron grupos de agricultores independientes. Hoy ha comenzado la Feria Internacional del Turismo de Berlín y estaremos para contarles el paso de Andalucía por uno de los eventos más importantes del mundo para el turismo. Los destinos andaluces se lanzan en esta ITB de Berlín a ampliar su crecimiento en Andalucía. Y en deportes, novedad importante y muy positiva en el Real Betis esta mañana. Nabil Fekir ha reaparecido con una aparatosa máscara que le permitirá entrenar con sus compañeros. En el Sevilla tratamos la posible renovación de Quique Sánchez Flores y en baloncesto esta noche vuelve Unicaja a la competición europea en esta casa. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir terminaron el mes de febrero al 25,7% de su capacidad. Un mes de febrero que ha sido muy húmedo con 2 episodios de lluvias importantes, algo que ha provocado que la precipitación media acumulada en estos embalses de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir duplique el valor de la media histórica de este mismo mes en los últimos 25 años. La precipitación media acumulada durante febrero en los embalses de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir ha sido de 106 litros por metro cuadrado, lo que duplica el valor de la media histórica de este mismo mes de los últimos 25 años. El mes de febrero ha sido muy húmedo con 2 episodios de lluvias importantes. La distribución de las precipitaciones acumuladas ha sido muy irregular, con lluvias más abundantes en la zona oriental de la cuenca, concretamente en la Sierra Sur de Jaén y en la cabecera del río Genil, en Granada. De este modo, la máxima precipitación se registró en el embalse de Quiebrajano, en la provincia de Jaén, mientras que la mínima se localizó en el embalse de Negratín, en la provincia de Granada. En cuanto a la distribución provincial de las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico en octubre, se observa que en Ciudad Real, Granada, Jaén y Sevilla los registros pluviométricos se sitúan por debajo de la pluviometría media de los últimos 25 años. En cambio, en Huelva y Córdoba las lluvias acumuladas han superado las medias correspondientes. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir terminaron el mes de febrero al 25,7% de su capacidad. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, conocido como MITECO, se reunirá el próximo martes, día 12 de marzo, a las 9 de la mañana, con ayuntamientos y entidades locales del área de influencia socioeconómica de Doñana, en Huelva, para abordar las ayudas a iniciativas del marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana, dotado con 70 millones de euros. La reunión entre el MITECO y ayuntamientos del entorno de Doñana se celebrará una vez que el Parlamento andaluz haya convalidado los cambios sobre la ley forestal en el nuevo decreto de simplificación administrativa aprobado por la Junta. El encuentro tendrá lugar el próximo martes 12 de marzo en la sede de la Fundación Biodiversidad en Sevilla. Y vamos ya con sucesos. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 22 años como el presunto autor del apuñalamiento mortal en el cuello de su compañero de piso en un bloque de viviendas situado en Roquetas del Mar, en Almería. David Molero amplía la información.
La Guardia Civil detiene a un hombre por matar de una puñalada en el cuello a su compañero de piso en Roqueta de Mar, en Almería. El crimen se produjo a eso de las 7:30 de la tarde de este domingo. Una llamada al 112 Emergencia Andalucía recibida este domingo alertaba que un hombre de 26 años de edad aproximadamente había sido agredido con un cuchillo. Hasta el lugar de los hechos también tuvieron que desplazarse el servicio de emergencias de los bomberos del Poniente almeriense, ya que el presunto autor se subió a una azotea de 3 metros de altura cuando asestó la puñalada mortal a la víctima en la yugular. Gracias, David. Y un hombre ha sido detenido en el municipio gaditano de la Línea de la Concepción, en Cádiz, por apuñalar a un taxista durante un servicio con un arma blanca en cuello, brazos y manos para robarle el dinero que llevaba. Por fortuna, la víctima sufrió heridas superficiales, por lo que no necesitó de intervención quirúrgica. Javier Taboas. Así es, un hombre ha sido detenido en el municipio gaditano de la Línea de la Concepción por robar a un taxista durante un servicio y apuñalar brazo y mano para robarle el dinero que llevaba este pobre taxista. Por fortuna, la víctima sufrió heridas superficiales, por lo que no necesitó, en este caso, intervención quirúrgica alguna, y se encuentra en fuera de peligro. Unos hechos que ocurrió a las 3 de la madrugada en un barrio muy conocido en la Línea de la Concepción. Es cierto que los taxistas llevan mucho tiempo demandando más seguridad que tengan en estos vehículos que hacen un servicio muy bueno, público, al ciudadano de pie. Gracias, Javier. Y este lunes Sevilla volvió a vivir una nueva tractorada por parte del sector agrícola y ganadero. Una marcha que se saldó con 2 detenidos que ya se encuentran en libertad con cargos por desobediencia y atentado a la autoridad y que protagonizaron grupos de agricultores independientes. Los 2 detenidos en la marcha que agricultores independientes han protagonizado este lunes en Sevilla y que ha cortado el tráfico en la avenida de La Palmera en dirección a la Plaza de España han quedado en libertad con cargos por desobediencia y atentado a la autoridad. La marcha, respaldada por la plataforma 6F, se realiza en protesta por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Somos agricultores, ganaderos y pescadores. No somos terroristas. No somos terroristas. Y ya está bien. Y se va a liar una gorda, ¿eh? Esto va para todo el gobierno, para Marlaska y para el señor Plana. Haga el favor de escucharnos, porque no vamos a parar. Fuentes de la subdelegación del Gobierno en Sevilla han señalado que no se ha tomado razón de concentración agraria alguna para este lunes y han apuntado que se trataba de un grupo reducido de personas a pie una vez que se les prohibió la entrada de tractores al no estar autorizada. Según estos grupos de agricultores, las protestas se centraban en el rechazo de la entrada de productos que atentan contra la salud y contra la venta a un precio por debajo de costes, así como contra la despoblación de las zonas rurales. Asimismo, piden la derogación del Pacto Verde Europeo y reclaman una ley de soberanía alimentaria. Y nos vamos hasta Córdoba, donde el delegado del Gobierno andaluz, Adolfo Molina, junto a la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores Sánchez, se ha reunido con representantes de las asociaciones de familias numerosas de Córdoba para informarles sobre el decreto de simplificación administrativa. Un decreto aprobado en el Parlamento de Andalucía hace tan solo una semana. Fernando López. El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha presentado esta mañana aquí en la delegación de la Junta el nuevo decreto para la simplificación de tareas administrativas para las familias numerosas. Esto significa para las familias menos papeleo, menos documentación. Hay que entregar menos anexos, de 3 se va a pasar a 1, lo que va a suponer evitar la duplicidad de información, de firmas y también pues de papeleo en general para cualquier tipo de solicitud, de trámite, incluso para la inscripción en el registro como familias numerosas. Y para la Administración esto lo que va a suponer es menos revisión de documentación y por lo tanto menos tiempo para ejecutar cualquier tipo de tarea administrativa. Este tipo de medidas, según dice Adolfo Molina, también van encaminadas en la ayuda a la conciliación familiar y laboral. Es una de las medidas, es una de las tareas que tiene encima de la mesa la Junta de Andalucía y en la que quiere trabajar en el futuro. Así que esa simplificación se puede resumir en eso: para las familias menos documentación a entregar y para la Administración también menos tiempo para revisar papeles.
La empresa Airbus ha confirmado el cierre de venta de su planta de Puerto Real, en Cádiz, al grupo chino Zhengxi, quien desde este día se ha convertido en propietario de estas instalaciones. Según un comunicado de Airbus, este acuerdo con la firma asiática se marca en el proyecto de consolidación de sus actividades en la provincia de Cádiz y que supone la concentración de sus 2 factorías en la fábrica del puerto de Santa María. No obstante, hasta que este proyecto se consolide llega a su conclusión, Airbus arrendará una parte de estas instalaciones de tal manera que pueda mantener sus actividades hasta completar la transferencia industrial a el puerto, según la planificación ya prevista en el proyecto. Y nos vamos hasta Sevilla, donde la reina Leticia ha presidido este martes 5 de marzo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla el acto central del Día Mundial de las Enfermedades Raras y el 25 aniversario de la Federación Española de Enfermedades Raras, organización que dio sus primeros pasos en la capital hispalense. Laura Gómez, desde FIBE, cuéntanos. Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se conmemora cada 29 de febrero, este martes la reina Leticia presidió en Sevilla, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, un acto que reconoce la labor de la Federación Española de Enfermedades Raras desde su nacimiento. En concreto, el próximo 17 de abril se cumple un cuarto de siglo desde que en la capital andaluza naciera la entidad, gracias a 7 asociaciones que decidieron unirse con el objetivo de dar visibilidad y mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades poco frecuentes y sus familias. En la actualidad ya son 418 organizaciones repartidas por toda la geografía española. La farmacia sevillana de Moisés Abascal y Teresa Barco fue pionera al fundar la organización y ser el impulsor del movimiento de los pacientes de enfermedades raras y sus familiares. Doña Leticia, que viene acompañando a la familia Feder desde hace más de 15 años, vuelve a hacerlo este 2024 para compartir el pasado, presente y futuro de la organización, que estará marcado por la investigación, el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos y terapias. Que reconocer la especialidad en genética clínica es medular para impulsar la medicina de precisión y la medicina personalizada. Y también nos ha quedado claro que la prevención va mucho más allá de la primaria. Tiene que ver también con la prevención vinculada a investigación, a diagnóstico precoz y al acceso en equidad a tratamientos farmacológicos y a otras diferentes terapias, porque solo si podemos identificar las causas de la enfermedad podemos prevenirla. Otro día mundial más en el que seguís poniendo palabras a lo que significa convivir con una enfermedad crónica, discapacitante, que casi nunca tiene tratamiento y que afecta a todos los órdenes de la vida. Otro año más buscando que todos nos impliquemos y que las administraciones continúen con su compromiso con las demandas históricas. Y ahora sí nos vamos hasta Berlín, donde hoy comienza la Feria Internacional de Turismo Alemana con la participación de Andalucía. Los destinos andaluces se lanzan en esta ITB de Berlín a ampliar su crecimiento en Alemania. Esta feria, considerada una de las 3 más importantes del mundo para el turismo, abre hoy sus puertas a profesionales que harán negocio desde hoy y hasta el próximo jueves. Antonio Costa, desde Berlín. 101 Costa del Sol visita la ITB de Berlín, la feria líder de la industria turística mundial. Como podéis ver, estamos aquí en la entrada ya preparándonos para empezar estos 2 días de entrevistas, de conocer la actualidad de la Costa del Sol, de Málaga, de Andalucía, en general de toda nuestra región, que tiene mucho que aportar a la industria turística mundial. Estamos aquí en el recinto ferial de la ciudad de Berlín. Esta feria la organiza en marzo todos los años Messe Berlín, una organización muy importante de aquí, de Alemania, y estamos preparados para conocer toda la actualidad del sector. Este año concretamente cae entre el 5 y el 7 de marzo y vamos a ver presentaciones de todo tipo. Andalucía trae la campaña Andalusian Crash, tiene 522 metros cuadrados de superficie, discúlpenme, para presentar todas nuestras novedades, y vamos a ver presentaciones de un montón de ayuntamientos, de municipios y en general toda la actualidad del sector turístico de nuestra región de Andalucía.
Gracias, Antonio. Y seguimos hablándoles de turismo y nos vamos ahora hasta Málaga. Aún con la celebración de la Feria de Turismo de Berlín, la comarca de la Axarquía ha anunciado esta mañana su participación en la Feria de Turismo de Barcelona, la B-Travel, que se celebrará desde el 15 al 17 de marzo en la capital catalana. El presidente de la APTA, Álvaro Hurtado, y el vocal del turismo de esta institución asárquica, Jesús Pérez, han presentado ante los medios esta nueva campaña de promoción turística para continuar atrayendo a los visitantes del norte del país. Decir que la comarca de la Axarquía volverá a estar presente en este evento que es tan relevante también a nivel turístico y de promoción de nuestro clima, gastronomía, historia también, cultura, sol, playa y pueblos blancos de interior, y como ha dicho el presidente, de un turismo muy familiar y muy localizado que llevamos viendo año tras año y que es interesante ese mercado. Por lo tanto, que ese objetivo es de seguir afianzando el turismo de calidad y abrir toda nuestra oferta a nuevos visitantes, a nuevos perfiles. Me arrojan que el mercado del norte de España, en este caso también Barcelona, hace que la gente se desplace a la comarca de la Axarquía, visite a cada uno de sus municipios, de sus pueblos. Turismo de sol, playa, también en el interior, como habéis comentado, gastronómico, que nos hacen que nos posicionemos muy bien a nivel nacional y que la gente decida definitivamente conocer la comarca de la Axarquía y Costa del Sol. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha presidido la inauguración de la Asamblea General de la Conferencia Andaluza de Denominación de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas. Crespo ha hecho una reflexión acerca de la difícil situación por la que está atravesando el sector agrícola. Alma Palomino. La Cámara de Comercio de Sevilla ha acogido la inauguración de la Asamblea General de la Conferencia Andaluza de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, en la que ha participado la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, junto al presidente de esta conferencia andaluza, César Saldaña. La consejera ha manifestado que Andalucía no puede estar al margen sobre las directivas europeas en Bruselas, alegando que esta comunidad debe estar donde se encuentran dichas directivas y donde se da a conocer Andalucía también. Ha hecho una reflexión acerca de los difíciles momentos que atraviesa el sector agrícola con la sequía y las diversas manifestaciones que llevamos un mes viviendo, afirmando que si ese sector agrario no es potente y no tiene rentabilidad económica, habrá una dificultad en las zonas rurales y por tanto en la rentabilidad y competitividad que le interesa a la sociedad, dependiendo de este sector agrícola un 12% del Producto Interior Bruto de Andalucía. Ha finalizado la intervención exponiendo las soluciones sobre las que están trabajando y pidiendo lo necesario para el crecimiento de este sector. Gracias, Alma. Y hoy hablamos de movilidad y nos vamos hasta la provincia de Málaga. El Rincón de la Victoria cuenta desde este lunes con una nueva línea de autobús que refuerza la conexión entre la Cala del Moral y Málaga capital. Pedro Jiménez. Se trata de la línea M164 que va a conectar, como digo, a Málaga y la Cala del Moral con expediciones en 7 de ida y con 6 de vuelta en cada día durante el plazo de 6 meses. Se espera que para entonces ya se pueda contar con los transportes o vehículos, mejor dicho, de 15 metros para paliar con esta situación de saturación. Rincón de la Victoria cuenta desde este lunes con una nueva línea de autobús que refuerza la conexión a través del transporte público entre la Cala del Moral y Málaga capital. El área de movilidad y transportes del consistorio rinconero ha alcanzado un acuerdo con el consistorio de transportes de Málaga y la concesionaria del servicio, Avanza, para paliar la situación del servicio y las molestias a los usuarios de este núcleo a la hora de desplazarse hasta la capital malagueña. Se tomaron medidas a final de 2023 para paliar esta situación y con el nuevo presupuesto hemos hecho esta prueba que consiste en tener durante los próximos 6 meses 6 expediciones que van a ir solo desde la Cala del Moral hasta Málaga y vuelta. Va a ser de lunes a viernes y no va a entrar en conflicto con la línea M160 que va a seguir operando con normalidad. Pardini ha señalado el principal objetivo que se pretende con esta medida y ha adelantado que estudiarán la viabilidad de mantenerlo tras la llegada de los vehículos de 15 metros. El objetivo es conseguir aumentar la capacidad de transporte entre la Cala del Moral y Málaga y que cuando Avanza nos pueda dar los vehículos de 15 metros que están comprometidos a lo largo de este 2024, pues ya veremos si esta línea se mantiene o no, porque al fin y al cabo es un desembolso muy importante el que supone el mantener una línea como esta.
Esta ruta contará desde este lunes 4 de marzo con 7 expediciones de ida y 6 de vuelta y se conocerá como línea M164. La Semana Internacional de la Moda de Andalucía abre sus puertas con una edición renovada que apuesta por la internacionalización de la juventud y la artesanía. La 21ª edición de la Semana de la Moda se celebrará en Sevilla del 7 al 14 de marzo en diferentes escenarios y con una variada programación. El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido la presentación de la 21ª edición de la Semana Internacional de la Moda en Andalucía, presentada por el delegado de Empleo, Economía y Comercio, Álvaro Pimentel, el director general de CODE Eventos, Francisco Valderrama Uceda, y el director de SIMA 41, Ignacio Gurrea. Esta edición se desarrollará en diferentes puntos de la capital hispalense del 7 al 14 de marzo. Numerosas instituciones apoyan la edición más internacional de la Semana Internacional de la Moda en Andalucía. SIMA 41, con el impulso de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, se convierte en un escaparate de promoción. Fusiona el rico patrimonio histórico y artístico andaluz con las creaciones de diseñadores nacionales e internacionales. Los fashion films, rodados en enclaves monumentales y paisajísticos de la región, capturan la esencia andaluza en su máxima expresión. Esta iniciativa fortalece la unión entre patrimonio, turismo y moda, reforzando la imagen de marca de Andalucía a nivel internacional. El evento comienza el jueves 7 de marzo en el Consulado de Portugal con la fiesta inaugural y el acto de entrega de los premios SIMA 41, Semana Internacional de la Moda de Andalucía, a diferentes personalidades influyentes en el sector de la moda, cultura y la empresa. Desde este próximo jueves y hasta el día 14 habrá en la capital hispalense desfiles, shooting urbanos, presentación de diferentes firmas de moda, mesas redondas y una indiscutible apuesta por la juventud y el ámbito universitario internacional. Y el espacio Santa Clara de Sevilla ha acogido la presentación de la 20ª edición del Festival Queer de Andalucía, Andales Gay. Se trata de una cita que posee una amplia diversidad de películas procedentes de muchos países diferentes. Alberto Romera. Andales Gay celebra este año su 20 aniversario con una programación a la altura de la efeméride. La inauguración, que tiene lugar este mismo jueves 7 de marzo, estará protagonizada por una premiere de una película española llamada The Summer with Carmen. El director del festival, Andrés Vega, ha anunciado la presencia en esta cita de una personalidad como es Gina Marvin, una famosa artista rusa exiliada ahora mismo en Francia por su orientación sexual. Asimismo, la coordinadora de formación de Andales Gay, Patricia Ortega, ha señalado que la programación contará con actividades paralelas al visionado de películas, con talleres prácticos para aprender, por ejemplo, a realizar un cortometraje. Ortega, además, ha afirmado que el mayor reto es conseguir que esta cita no sea solamente visto como un festival LGTB, dejando así de ser una etiqueta y poder llegar a ser algo más cotidiano. Gracias, Alberto. Y quienes hayan pasado estos días por el Pinar de las Dunas de San Antón en el puerto de Santa María, en Cádiz, habrán podido contemplar un gran mural que se está realizando y que tiene como protagonista al vapor Adriano III. También es un homenaje a la cultura agrícola y marinera de la bahía. El autor del mural es Francisco Mesa, conocido muralista portuense cuya obra ha decorado ya múltiples rincones de la ciudad. Mercedes Sánchez. Ya son muchos los vecinos del puerto que han podido contemplar este nuevo mural que adorna el Pinar de las Dunas cerca del Pago de la Laja. Se trata de una obra del muralista portuense Francisco Mesa en homenaje al Adriano III, más conocido como el vaporcito del puerto, ese barquito tan pinturero que recorría la bahía de Cádiz y que es un símbolo para el puerto de Santa María. Actualmente permanece abandonado en el varadero desde el 30 de agosto de 2011, cuando se hundió en el muelle de Reina Victoria tras chocar con la escollera de Punta Soto en el muelle del puerto de Cádiz. Varios vecinos de aquí, de la zona, han colaborado en esta iniciativa aportando parte del coste de la pintura, ya que el autor lo hace de forma total y absolutamente desinteresada por amor al arte y a la cultura portuense. Un regalazo para la vista y un homenaje más que merecido para este vaporcito del puerto. Gracias, Mercedes. Y hablamos ahora del Festival de Cine de Málaga, y es que el actor Javier Cámara se mostró muy feliz tras recibir el premio Málaga Sur durante su paseo por el Paseo Marítimo Antonio Banderas de la capital y descubrir el monolito del premio.
Pues no sé, pues yo estoy feliz, es un orgullo. No sé, el recorrido en Málaga siempre ha sido maravilloso. Yo llevo haciendo comedias toda la vida y Málaga fue el precursor de los festivales de comedia populares y yo creo que al principio tampoco nadie confiaba en que este festival fuera lo que está siendo y lo que se ha convertido, ¿no? Un poco como todos los que nos dedicamos a la comedia, ¿no? Que hasta que no haces un drama, pues no se te tiene en cuenta o de repente la gente puede decir eso. Yo nunca voy a renunciar a la comedia, nunca voy a renunciar a lo popular y nunca voy a renunciar al Festival de Málaga. ¿Y has tenido...? O sea, yo en la comedia me lo he pasado pipa, hemos crecido, hemos vivido. Uno puede vivir en la comedia toda la vida. O sea, hay comedias de todo tipo, es un género en sí mismo, o sea, hay gente que se ha dedicado a él y son grandes de nuestro país y bueno, sí es verdad que luego haces cosas donde te sientes y puedes crear otras cosas, donde la gente ve que tienes más caras, ¿no? Y la gente lo valora, pero la comedia en este país la seguimos valorando muy bien. El tiempo para este miércoles 6 de marzo en Andalucía presenta cielos poco nubosos, aumentando a nubosos a partir de mediodía. No se descartan precipitaciones débiles, temperaturas mínimas en ligero descenso, con heladas débiles aisladas en las sierras orientales, máximas en ascenso en el interior. En el interior vientos flojos de componente este, moderados en el resto. Y la fotografía del tiempo de este martes nos llega desde Sevilla, un precioso cielo despejado que cubre toda esta calle repleta de naranjos en los que se pueden ver ya los primeros brotes de azahar de la temporada. Gracias a Jesús Sabater por esta hermosa fotografía. Y hoy nos vamos de exposición para despedir, una magnífica oportunidad para sumergirse en familia en la riqueza del retrato del siglo XIX. Llega al CaixaForum de Sevilla con la exposición El siglo del retrato, colecciones del Museo del Prado. Esta colección, que reúne 164 obras seleccionadas del Museo del Prado, ofrece una visión única y completa de este periódico artístico. Del 23 de febrero al 9 de junio, los espectadores podrán explorar la diversidad de estilos y técnicas presentadas por artistas renombrados como Goya, Madrazo, Rosales y Pinazo. Y con esta exposición nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Está siguiendo a alguien, ¿verdad? ¿Y a quién persigue? ¿A un comunista? ¡Vamos por él! Estoy con usted, muchacho. Creo que se nos presentan dificultades. ¿Cuál es el coche que estamos persiguiendo?
4 placas solares. Nunca había sentido un palo tan grande. Yo que me creía que iba a encantarle. Por más que miraba, no me gustaba. Y con malos modos me dijo: ¿y el cerquillo pa' cuándo? Solo por tu querer, tan solo era por tu querer. Solo por tu querer, que a mí las ganas se me quitaban de no me quedé.